La compró en una subasta, pero lo que le dio fue libertad. Él llegó a la subasta un poco antes de la hora, más por costumbre que por interés real. Era uno de esos eventos discretos, con pocas personas y muchas miradas cansadas. No había música ni entusiasmo. Solo el murmullo bajo de quienes esperaban que algo cambiara su suerte. Él se sentó al fondo, con las manos entrelazadas, observando el lugar como quien entra a una estación de tren sin saber a dónde va. La subasta no trataba de objetos antiguos ni de arte. Allí se ofrecían derechos, contratos y deudas, restos de decisiones mal tomadas, historias rotas que alguien quería cerrar. Él conocía bien ese mundo. Durante años había visto cómo las personas quedaban atrapadas en acuerdos injustos, sin recursos para... Aquella tarde pensó que solo miraría, que no levantaría la mano. Ella estaba sentada a un costado, casi invisible. No tenía un cartel grande ni un número llamativo. Solo un expediente delgado sobre la mesa y una postura rígida que delataba nervios. No miraba al público, sino al suelo, como si ya supiera que nadie iba a interesarse demasiado. Su historia estaba resumida en unas cuantas páginas: una deuda heredada, un contrato abusivo y la obligación de trabajar sin descanso para pagar algo que nunca parecía disminuir. Él la notó no por lo que decía el presentador, sino por su silencio. Había aprendido que las personas más cansadas no piden ayuda. Algo en su forma de quedarse quieta, de no esperar nada, le resultó familiar. Le recordó a alguien que había sido él mismo muchos años atrás. Mientras el evento avanzaba, se ofrecieron otros contratos. Algunos se vendieron rápido, otros quedaron sin interés. La gente levantaba la mano con frialdad, calculando beneficios. Él seguía sin moverse. Se decía que no era su problema, que no podía cargar con todas las injusticias del mundo. Aún así, cuando el nombre de ella fue mencionado, sintió un nudo en el pecho. El presentador explicó su situación con palabras simples. No exageró ni suavizó nada. Dijo cuánto faltaba por pagar, cuánto tiempo llevaba atrapada en ese acuerdo, y cuáles eran las condiciones. Nadie hizo preguntas. El silencio se hizo más pesado que antes. Ella levantó la vista por un segundo. No buscaba compasión. Solo confirmaba lo que ya intuía. En ese momento él entendió que no estaba allí por casualidad. No era un impulso heroico ni una idea romántica. Era una decisión tranquila, casi inevitable. Cuando preguntaron si había ofertas, nadie respondió. El presentador repitió la pregunta. Él respiró hondo y levantó la mano. No lo hizo rápido ni con dramatismo. Fue un gesto sencillo, firme. Algunos asistentes giraron la cabeza, curiosos. Ella lo miró con sorpresa, sin entender del todo qué estaba pasando. El monto que ofreció no era bajo, pero tampoco exagerado. Era justo. No buscaba ganar nada con eso. Solo cerrar una puerta que nunca debió existir. El martillo bajó y la subasta continuó como si nada especial hubiera ocurrido. Para la mayoría fue solo otro contrato vendido. Para ella, el mundo se detuvo. Al finalizar, él no se acercó de inmediato. Sabía que ese tipo de situaciones podían ser confusas y quería evitar cualquier presión. Esperó a que el lugar se vaciara aún. Ella permanecía sentada con las manos apretadas, tratando de ordenar sus pensamientos. No sabía si sentirse aliviada o asustada. Finalmente, él se aproximó despacio. Se presentó con su nombre, sin títulos ni explicaciones largas. Le habló con un tono normal, como se le habla a alguien en una fila o en una sala de espera. Eso la desconcertó más que cualquier discurso. Le explicó que ahora el contrato estaba bajo su responsabilidad, pero que no esperaba nada de ella. No habló de trabajo, ni de plazos, ni de obligaciones nuevas. Solo le dijo que necesitaban hablar con calma en otro momento, sin el ruido del lugar. Ella asintió, todavía confundida. Había aprendido a no confiar rápido, y tenía razones para ello. Aún así, algo en la forma de él, en su falta de urgencia, no era la mirada de alguien que quiere dominar, sino la de alguien que quiere cerrar un asunto pendiente. Salieron del edificio casi al... Él le indicó un lugar cercano donde podrían conversar otro día si ella lo deseaba. Le dejó claro que no había castigo ni consecuencias y esa frase la acompañó durante horas. Esa noche, ella caminó más de lo habitual antes de volver a su habitación. Pensaba en lo ocurrido una y otra vez. No lograba encajar la escena en lo que conocía del mundo. Siempre había una trampa, una letra pequeña, una condición escondida. Sin embargo, esta vez no la veía, y eso la inquietaba aún más. Él, por su parte, regresó a casa con una calma extraña. No sentía orgullo ni duda, solo la certeza de haber hecho algo necesario. Recordó su propio pasado, cuando alguien desconocido había decidido ayudarlo sin pedir nada a cambio. En ese entonces,
Esa ayuda había sido el inicio de todo. Ambos se fueron a dormir con pensamientos distintos, pero conectados por un mismo hecho. Una subasta que parecía rutinaria había cambiado el rumbo de dos vidas. Ella aún no lo sabía, pero por primera vez en años, y él entendía que lo más importante no había sido comprar nada, sino abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo bloqueada. Pasaron varios días antes de que ella decidiera ir al lugar que él le había mencionado. No fue por falta de curiosidad, sino por miedo. Había aprendido que las decisiones importantes rara vez traían alivio inmediato. Aún así, algo dentro de ella pedía respuestas. No podía seguir avanzando sin entender qué había cambiado realmente después de aquella subasta. El lugar era sencillo, un pequeño café de barrio con mesas de madera y ventanas grandes. No parecía un sitio para acuerdos importantes ni conversaciones difíciles, y eso la tranquilizó un poco. Él ya estaba allí cuando ella llegó, sentado cerca de la ventana, mirando hacia la calle como si no estuviera esperando nada en particular. Cuando la vio entrar, se levantó con calma y la saludó con un gesto amable. No hubo preguntas incómodas ni miradas insistentes. Se sentaron frente a frente y pidieron algo simple. Durante unos segundos, ninguno habló. El silencio no era tenso, sino prudente, como si ambos supieran que esa conversación marcaría un antes y un después. Él le dijo que quería ser claro desde el inicio. Explicó que había comprado el contrato para cancelarlo, no para reemplazarlo por otro. Le contó que había visto demasiadas personas atrapadas en acuerdos que les quitaban el tiempo, la energía y la esperanza. No quería que ella lo escuchaba sin interrumpir, con los brazos cruzados, preparada para detectar cualquier contradicción. Cada palabra la analizó. No estaba acostumbrada a que alguien hablara de sus problemas sin pedir algo a cambio. Él continuó explicando que aún quedaban trámites por resolver, papeles que necesitaban tiempo, pero que el objetivo final era claro: dejarla libre de toda obligación. No le prometió rapidez ni soluciones mágicas, solo honestidad y constancia. Ella respiró hondo antes de responder. Le dijo que agradecía lo que había hecho, pero que no entendía por qué. No había sido amable con nadie en ese lugar, no había contado su historia en voz alta, no había pedido ayuda. ¿Por qué ella? Él no respondió de inmediato. Pensó un momento y luego dijo algo sencillo. Dijo que no siempre hacía falta una razón grande. A veces bastaba con reconocer una injusticia cuando se la tenía enfrente y decidir no ignorarla. Eso fue todo. Esa respuesta no la dejó completamente satisfecha, pero tampoco la incomodó. Era diferente a las explicaciones largas que solían esconder intereses. Decidió aceptar la situación paso a paso, sin adelantarse ni confiar más de lo necesario. Con el paso de las semanas, comenzaron a verse con cierta regularidad, no como obligación, sino como parte del proceso. Él la mantenía informada de cada avance, de cada documento enviado, de cada respuesta recibida. No tomaba decisiones sin decírselo antes. Eso le dio algo que hacía años no sentía: control sobre su propia historia. Ella, poco a poco, empezó a relajarse, no del todo, pero lo suficiente para respirar mejor. Ya no despertaba con la misma presión en el pecho. Empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, como el sonido de la ciudad por la mañana o el sabor del café caliente, pequeñas cosas que había olvidado mientras vivía contando días y deudas. Él también cambió, aunque no lo notaba al principio. Las conversaciones con ella le recordaban por qué había empezado a involucrarse en ese tipo de casos. Durante años, su trabajo se había vuelto automático, casi mecánico. Resolver papeles, cerrar asuntos, pasar al siguiente. Con ella, todo tenía rostro y voz. Un día, él le entregó una copia de un documento importante. Le explicó que una de las partes más complicadas ya estaba resuelta. Ella lo leyó con atención, repasando cada línea. Cuando terminó, levantó la vista con los ojos llenos de una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio por lo que se iba, tristeza por todo lo que había perdido antes de llegar allí. No lloró. Simplemente se quedó en silencio, sosteniendo el papel con cuidado como si pudiera romperse. Él no dijo nada. Sabía que ese momento le pertenecía solo a ella. A partir de entonces, ella empezó a hablar un poco más de sí misma. Contó fragmentos de su pasado sin entrar en detalles dolorosos. Habló de sueños que había dejado en pausa, de habilidades que no había podido usar, de decisiones que no siempre fueron realmente suyas. Él escuchaba sin interrumpir, sin intentar corregir nada. En una de esas conversaciones, ella confesó que no sabía qué haría cuando todo terminara. La libertad, aunque deseada, también daba miedo.
Después de tanto tiempo siguiendo reglas ajenas, pensar por sí misma parecía un reto enorme. Él le dijo que ese miedo era normal, que nadie estaba listo para algo nuevo sin sentir dudas. Le recordó que no tenía que decidirlo todo de inmediato. La vida no funcionaba como un contrato con fechas exactas. Podía avanzar poco a poco. Esas palabras se le quedaron grabadas. Empezó a imaginar posibilidades sin sentirse culpable. Pensó en estudiar algo, en cambiar de ciudad, en empezar de nuevo sin cargar con explicaciones constantes. No eran planes concretos, pero eran ideas, y eso ya era un avance. Mientras tanto, los trámites finales seguían su curso. No todo era sencillo. Hubo retrasos, respuestas ambiguas, momentos en los que parecía que el proceso se alargaría más de lo esperado. En esos días ella volvía a ponerse tensa, temiendo que algo saliera mal. Él nunca desapareció. Siempre respondía, siempre explicaba, incluso cuando no tenía buenas noticias. Esa constancia fue, quizá, lo que más confiaba. No era solo lo que hacía, sino cómo se mantenía presente. Una tarde, mientras caminaban por una plaza cercana después de una reunión, ella se dio cuenta de algo importante. Ya no se sentía como alguien esperando permiso. Se sentía como alguien en transición. Eso se cuesta a alguien en transición. No estaba completamente libre aún, pero tampoco estaba atrapada. Estaba en el medio. Y por primera vez, ese lugar no le parecía tan terrible. Él notó el cambio en su forma de caminar, en su manera de hablar. Había más seguridad, más preguntas, más opiniones. Sonrió sin decir nada. Sabía que ese era el verdadero progreso, más allá de los documentos. Al despedirse ese día, ella le agradeció de una forma distinta. No con palabras grandes, sino con una frase simple. Él asintió, entendiendo perfectamente lo que eso significaba. Ambos sabían que aún faltaba el paso más importante. La resolución final estaba cerca, pero no había llegado. Sin embargo, algo esencial ya había cambiado. La relación entre ellos no se basaba en poder ni en deuda, sino en respeto y tiempo. La segunda etapa de esa historia no fue ruidosa ni dramática. Fue silenciosa, constante y profunda. Y aunque nadie más lo notara, en ese silencio se estaba construyendo algo mucho más fuerte que cualquier contrato. La capacidad de elegir. El tiempo siguió avanzando con una lentitud extraña. No era el tiempo apurado que ella había conocido durante años, marcado por fechas límite y avisos constantes, sino uno distinto, más silencioso, que dejaba espacio para pensar. Cada día se sentía un poco más despierta, como si algo dentro de ella estuviera volviendo a funcionar después de mucho tiempo apagado. Los trámites finales se acercaban, y con ellos aparecían nuevas sensaciones. A ratos sentía entusiasmo, a ratos una inquietud difícil de explicar. La idea de quedar completamente libre la alegraba, pero también le hacía preguntarse quién sería sin ese peso que la había acompañado durante tanto tiempo. Cuando algo forma parte de tu vida por años, incluso si es injusto, aprender a soltarlo no es inmediato. Él notaba esos, no porque ella los dijera directamente, sino por pequeños gestos. A veces se quedaba callada más de lo habitual, otras veces hablaba sin parar sobre ideas que se le cruzaban por la cabeza. Él no intentaba ordenar esos pensamientos por ella. Sabía que ese proceso debía ser suyo. Una tarde se reunieron para revisar los últimos documentos pendientes. El ambiente era distinto al de encuentros anteriores. Había menos tensión, pero más expectativa. Él colocó los papeles sobre la mesa y los fue explicando uno por uno, con la misma calma de siempre. Ella escuchaba con atención, tomando notas, haciendo preguntas claras y seguras. En un momento él se detuvo y le dijo que, si todo seguía como estaba previsto, pronto ya no tendría ninguna obligación pendiente. No dio una fecha exacta, pero dejó claro que el final estaba cerca. Ella asintió, pero no sonrió de inmediato. Bajó la mirada y respiró hondo. Ese día al salir decidió caminar sola un rato. Necesitaba ordenar sus ideas sin ruido externo. Caminó por calles que había recorrido miles de veces, pero que ahora parecían distintas. Observó a la gente, los escaparates, todo seguía igual, pero ella no. Recordó cómo había llegado a ese punto, las decisiones forzadas, las noches sin descanso, la sensación constante de estar corriendo sin avanzar. Pensó en la subasta, en ese gesto sencillo que lo había cambiado todo. No se sentía en deuda con él, pero sí profundamente agradecida, y al mismo tiempo tenía claro que su vida no podía girar alrededor de esa gratitud. En los días siguientes empezó a tomar pequeñas cosas simples como cambiar su rutina, retomar una antigua afición o rechazar planes que no le apetecían. Cada no dicho sin miedo era una victoria silenciosa. Cada sí elegido con calma la hacía sentirse más fuerte.
Él seguía cumpliendo su papel sin invadir. A veces se preguntaba si, cuando todo terminara, ella seguiría en contacto o desaparecería por completo. No le preocupaba. Desde el inicio había aceptado esa posibilidad. Ayudar no significaba retener. Un día ella le propuso encontrarse sin papeles ni temas pendientes, solo hablar. Se sentaron en un banco de un parque observando a la gente pasar. La conversación fue distinta a las anteriores. Hablaron de cosas cotidianas, de música, de lugares que les gustaría conocer. Por primera vez no había un tema principal que resolver. En medio de esa charla ligera, ella le dijo algo que lo tomó por sorpresa. Le confesó que durante mucho tiempo había pensado que no merecía una vida tranquila, que había normalizado el cansancio y la presión como si fueran castigos inevitables. Decirlo en voz alta la hizo sentirse vulnerable, pero también aliviada. Él le escuchó con atención. Le dijo que muchas personas cargaban con esa idea sin darse cuenta, que no era fácil desaprenderla, pero que reconocerla ya era un paso enorme. No intentó convencerla de nada más. Sabía que las palabras por sí solas no cambiaban creencias profundas. Esa conversación marcó un punto importante. A partir de ahí ella empezó a verse a sí misma con menos dureza. Cometía errores pequeños y no se castigaba por ellos. Se permitía descansar sin sentir culpa. Era un aprendizaje lento pero constante. Mientras tanto, apareció un obstáculo inesperado en el proceso legal. Un detalle antiguo mal registrado que retrasaba la resolución final. Cuando él se lo comunicó, fue claro y directo. No intentó minimizar la situación y prometer soluciones rápidas. Ella sintió el viejo miedo asomarse, pero esta vez fue distinto. En lugar de encerrarse en pensamientos negativos, expresó su frustración, su cansancio, su temor a que todo se prolongara de nuevo. Él la escuchó y le explicó los pasos a seguir. No había atajos, pero sí un camino claro. Esa transparencia evitó que el miedo creciera. Los días siguientes fueron una prueba para ambos. Ella tuvo que poner en práctica todo lo que había aprendido. Esperar sin desesperar. Confiar sin perder criterio. Sostener la calma en la incertidumbre. Él, por su parte, redobló esfuerzos para que el proceso no se estancara. En medio de esa espera, ella recibió una llamada inesperada de alguien de su pasado. Una persona que representaba todo lo que había dejado. La conversación fue breve, pero removió emociones antiguas. Durante horas se sintió descolocada, como si el pasado intentara arrastrar. Decidió no guardárselo. Se lo contó a él en el siguiente encuentro. No buscando soluciones, sino simplemente siendo honesta. Él no reaccionó con alarma ni curiosidad excesiva. Le dijo que era normal que el pasado apareciera cuando uno estaba a punto de cerrar una etapa importante, que eso no significaba retroceder. Esas palabras la ayudaron a poner las cosas en su lugar. Entendió que avanzar no implicaba borrar lo vivido, sino aprender a mirarlo sin que... Esa noche durmió mejor que otras veces. Finalmente el obstáculo se resolvió. No con un gran anuncio, sino con un correo breve y una confirmación clara. Él la llamó para decírselo. Su voz sonaba tranquila, pero ella percibió una satisfacción contenida. Cuando colgó se quedó sentada, en silencio, dejando que la noticia se asentara. No celebró de inmediato. No lloró ni gritó. Simplemente se permitió sentir. Una sensación nueva, amplia, difícil de describir. Sabía que aún quedaba un último paso formal, pero lo más pesado ya había pasado. En los días previos a ese cierre final, ella pensó en quién quería ser a partir de ahora, no como una versión perfecta, sino como alguien real. Entendió que la libertad no era un estado permanente de felicidad, sino la posibilidad de elegir incluso cuando las cosas no eran fáciles. Él también reflexionaba. Sabía que pronto su papel en esa historia terminaría. No sentía vacío, sino una calma parecida a la de cerrar un libro en el momento justo. Había hecho lo que podía. Y eso, cuando se encontraron una vez más para revisar el último detalle, ambos eran conscientes de que algo estaba a punto de cambiar definitivamente. Solo una seriedad tranquila. Ella firmó donde debía firmar con la mano firme. Al hacerlo, no pensó en el pasado ni en el futuro lejano. Pensó en ese momento exacto, en el sonido del bolígrafo sobre el papel. En la certeza de que pasara lo que pasara después, ese capítulo estaba llegando a su fin. Al levantar la vista se cruzó con su mirada. No hicieron falta palabras grandes. Ambos sabían que la historia no se trataba solo de un contrato, sino de todo lo que había ocurrido en el camino. Y aunque aún quedaba un último tramo por recorrer, los dos entendían que lo más difícil ya estaba hecho. Ella ya no era la misma persona que se sentó en aquella subasta, y él tampoco.
El día decisivo llegó sin anuncios ni grandes preparativos. No hubo una sensación clara de este es el momento, sino una calma extraña que se fue instalando desde la mañana. Ella se despertó temprano como siempre, pero notó algo distinto. No tenía prisa. Por primera vez en mucho tiempo el reloj no parecía perseguirla. Se vistió despacio, eligió la ropa con cuidado, no por apariencia. Mientras desayunaba pensó en todo lo que había pasado desde aquella subasta. Le parecía increíble que un solo gesto hubiera desencadenado tal. No lo veía como un milagro, sino como una cadena de decisiones pequeñas que, juntas, habían abierto un camino nuevo. Él llegó al lugar acordado unos minutos antes. Revisó los documentos una última vez, aunque ya los conocía de memoria. No lo hacía por desconfianza, sino por respeto al proceso. Sabía que para ella ese paso era enorme, y quería que todo estuviera claro y ordenado. Cuando ella entró, se saludaron con una sonrisa. No había nervios exagerados, pero sí una emoción contenida. Se sentaron frente a frente, y él comenzó a explicar el procedimiento final, con la misma claridad de siempre. Ella escuchaba. Al llegar el momento de la confirmación definitiva, él hizo una pausa. Le recordó una vez más que esa decisión no la obligaba a nada más allá de lo que ella quisiera, que a partir de ese instante no tendría compromisos pendientes ni con él ni con nadie relacionado con el contrato anterior. Él no dudó, pero se permitió sentir el peso del momento. Firmó donde correspondía, con letra firme. Al hacerlo no sintió euforia, sino una serenidad profunda. Era como cerrar una puerta con cuidado, sin golpes, sin rabia. Después de eso, permanecieron sentados unos minutos en silencio. No era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que aparece cuando ya se dijo todo lo importante. Él fue el primero en hablar. Le dijo que el proceso estaba oficialmente terminado, que, a partir de ahora, su tiempo le pertenecía por completo. Ella lo miró y asintió. Le agradeció, no con palabras grandes, sino con una frase sencilla y honesta. Le dijo que nunca olvidaría lo que había hecho, pero que lo más valioso había sido la forma, el respeto, la paciencia. Eso había marcado la diferencia. Él respondió que se alegraba de haber sido útil. No dijo nada más. Sabía que ese no era el momento de discursos. Ambos entendían que sus caminos podían separarse a partir de ahí, y eso estaba bien. Salieron del lugar juntos, pero se despidieron. No hicieron promesas de mantenerse en contacto ni frases definitivas. Solo un gesto amable y un cuídate sincero. Ella se alejó caminando, sintiendo el suelo bajo sus pies de una manera distinta. Ese mismo día decidió hacer algo que había postergado durante años, ir a un sitio que siempre le había gustado, pero que nunca se había permitido visitar sin motivo práctico. Caminó sin rumbo fijo, observando a la gente, dejándose llevar por el momento. No pensaba en lo que debía hacer después, solo estaba. En los días siguientes la realidad empezó a acomodarse de otra forma. Ya no había llamadas pendientes ni correos urgentes. El silencio al principio le resultó extraño. Estaba acostumbrada a vivir en alerta constante. Sin esa presión no sabía muy bien cómo ocupar sus pensamientos. Poco a poco empezó a llenar ese espacio con cosas simples: leer por placer, descansar sin culpa, organizar su tiempo sin sentir que estaba fallando a alguien. Cada pequeño gesto reforzaba la idea de que su vida le pertenecía. También aparecieron dudas. Se preguntó si estaba desaprovechando oportunidades, si debería moverse más rápido, si la calma era una forma de estancamiento. Esas preguntas la inquietaban, pero ya no la paralizaban. Había aprendido que no todo requería respuestas inmediatas. Él, por su parte, volvió a su rutina habitual. Su trabajo seguía siendo el mismo, pero algo había cambiado en su manera de verlo. El caso de ella no fue uno más. Le recordó que detrás de cada expediente había una persona real, con miedos, deseos y cansancio acumulado. En más de una ocasión pensó en escribirle para saber cómo estaba, pero se contuvo. No quería invadir ni generar dependencia. Confiaba en que ella sabría buscarlo si lo necesitaba. Respetar la distancia también era una forma de cuidado. Ella empezó a hacer planes pequeños. Nada definitivo, nada que la atara de nuevo. Consideró estudiar algo que siempre le había interesado, explorar un cambio de entorno, incluso tomarse un tiempo sin grandes decisiones. Por primera vez sentía que podía elegir sin que el miedo guiara cada paso. Un día, al ordenar papeles antiguos, encontró documentos que le recordaban su etapa anterior. Los miró con atención, sin rabia. Ya no dolían igual. Entendió que esa parte de su vida no desaparecía, pero tampoco definía lo que venía después. Esa noche,
Escribió no un plan, no una lista de objetivos, sino pensamientos sueltos, lo que había aprendido, lo que ya no quería repetir, lo que fue un ejercicio sencillo pero poderoso. Al terminar, se sintió más ligera. Pasaron las semanas y la libertad empezó a sentirse más real, no como una idea abstracta, sino como algo concreto. Poder decir hoy no, sin dar explicaciones. Poder cambiar de opinión. Poder descansar. Esas cosas tan básicas eran ahora un privilegio ganado. Un día se cruzó con alguien que conocía su historia pasada. Esperaba preguntas incómodas o comentarios innecesarios, pero esta vez reaccionó de otra forma. Respondió con calma sin justificar nada. Se dio cuenta de que ya no necesitaba demostrar ni explicar su camino. Él, mientras tanto, cerraba otros casos, ayudaba a otras personas, seguía adelante, pero a veces, en momentos tranquilos, recordaba aquella subasta y sonreía levemente, no por orgullo, sino por la certeza de haber actuado conforme a sus valores. Casi sin darse cuenta, ella empezó a sentirse cómoda con su nueva identidad, no como alguien rescatada ni como alguien en deuda, sino como una persona en proceso, con pasado y futuro. Esa comprensión le dio una estabilidad que nunca había tenido. Un día cualquiera, sin motivo especial, decidió enviarle un mensaje breve. No para pedir nada, solo para agradecer una vez más. Él respondió con la misma sencillez, deseándole lo mejor. No hubo más intercambio, y no hizo falta. Desde la cuarta etapa de su historia no estuvo marcada por grandes acontecimientos, sino por la consolidación de lo aprendido. Fue el tiempo de asumir la libertad, con todo lo que implicaba. Responsabilidad, dudas, posibilidades. Ella entendió que ser libre no significaba no necesitar a nadie, sino poder elegir desde dónde relacionarse con los demás. Él entendió que ayudar no siempre dejaba huella visible, pero sí transformaba silenciosamente. Ambos siguieron sus caminos, distintos pero conectados por una experiencia compartida. Y aunque la historia aún no había terminado del todo, lo esencial ya estaba claro. La subasta había quedado atrás y lo que había comenzado allí era algo mucho más profundo que un acuerdo. Era una nueva forma de vivir. El tiempo terminó de acomodar lo que había quedado suelto. No fue de golpe ni con señales claras, sino con pequeños cambios que sumados transformaron su día a día. Ella empezó a reconocer su propia vida como algo estable, no perfecto pero auténtico. Ya no vivía esperando que algo se rompiera. Con el paso de los meses tomó una decisión importante. Se inscribió en un curso que siempre le había llamado la atención, algo que había pospuesto durante años porque no encajaba en sus antiguas obligaciones. El primer día llegó con nervios, pero también con ilusión. Sentarse en un aula, escuchar, aprender sin presión, le devolvió una parte de sí misma que creía perdida. Al principio se comparaba con los demás, pensaba que iba tarde, que había empezado demasiado tarde, pero poco a poco entendió que no existía un calendario. Cada persona avanzaba cuando podía, no cuando debía. Ese pensamiento la ayudó a seguir. Su rutina se volvió más clara. Tenía horarios, pero elegidos por ella. Tenía responsabilidades, pero razonables. Empezó a cuidar su descanso, su alimentación, su tiempo libre. No como una obligación más, sino como una forma de respeto hacia sí misma. Algunas noches aún aparecían recuerdos incómodos, momentos del pasado que volvían sin aviso. Pero ya no la desbordaban. Previene que todos momentos se sentaban en el pozo. Había aprendido a mirarlos como parte de su historia, no como una condena. Respiraba hondo, se recordaba dónde estaba ahora y seguía adelante. Un día, sin buscarlo, se encontró contando su experiencia a alguien que estaba pasando por una situación complicada. No dio consejos grandes ni frases hechas, solo escuchó y compartió lo que había aprendido. Que pedir tiempo no era rendirse, que la calma también era una forma de avanzar. Al terminar se dio cuenta de algo importante. Ya no hablaba desde el dolor, sino desde la comprensión. Él, por su parte, continuó con su vida, pero con una mirada distinta. Empezó a involucrarse de forma más consciente en los casos que ya no veía solo documentos, sino personas con historias complejas. No siempre podía ayudar como le gustaría, pero sí podía actuar con más humanidad. En ocasiones recordaba aquella decisión tomada en la subasta, no como un punto aislado, sino como un recordatorio de que incluso un gesto discreto podía cambiar mucho más de lo que uno imaginaba. Eso le daba sentido a su trabajo, incluso en los días difíciles. Ella avanzó en sus estudios y con el tiempo consiguió una oportunidad laboral relacionada con lo que estaba aprendiendo.
No era el trabajo ideal ni definitivo, pero era suyo. Lo aceptó con entusiasmo moderado, consciente de que no tenía que ser perfecto para... El primer día al volver a casa se sentó en silencio unos minutos. Pensó en la persona que había sido y en la que estaba siendo ahora. No sintió orgullo exagerado, pero sí una satisfacción tranquila. Estaba construyendo algo paso a paso, sin prisa. Con el paso del tiempo su círculo también cambió. Algunas personas quedaron atrás, otras nuevas aparecieron. Aprendió a elegir con más cuidado a quién dejaba entrar en su vida. Ya no aceptaba relaciones basadas en la presión o el control. Prefería pocas conexiones, pero sinceras. Una tarde, caminando por la ciudad, pasó cerca del lugar donde se había realizado. Se detuvo unos segundos, observó el edificio y siguió caminando. No sintió rabia ni nostalgia, solo la certeza de que ese capítulo estaba cerrado. El lugar ya no tenía poder sobre ella. Esa noche escribió de nuevo en su libreta, no para analizar el pasado, sino para reconocer el presente. Anotó lo que había logrado, lo que estaba aprendiendo y lo que aún quería mejorar. Al terminar sonrió. Por primera vez sus planes no estaban basados en escapar, sino en elegir. Él recibió tiempo después una noticia sencilla. Supo que ella estaba bien, que había seguido adelante. No necesitó más detalles. Esa información fue suficiente. Sintió una satisfacción silenciosa, sin necesidad de contacto ni reconocimiento. Ambos continuaron sus caminos, separados pero unidos por lo que habían compartido. No se convirtieron en parte constante de la vida de La historia no necesitaba más que eso. Ella entendió algo fundamental con el tiempo. La libertad no era solo haber salido de una situación injusta, sino haber aprendido a no volver a ella. Era saber poner límites, escucharse, respetar sus propios ritmos. Era imperfecta pero real. También entendió que la ayuda que había recibido no la definía como alguien débil. Al contrario, aceptar apoyo había sido un acto de valentía. Nadie salía adelante completamente solo. Y reconocerlo no restaba valor. Él, en su propio proceso, reafirmó una idea que siempre había intuido. Ayudar no significaba salvar, sino acompañar mientras el otro recuperaba su capacidad de decidir. Ese equilibrio era difícil, pero necesario. Con el paso de los años, aquella historia se volvió una referencia interna para ambos. No algo que contaran a menudo, sino una experiencia que había dejado una marca profunda. Cada vez que dudaban, recordábanlo. Ella siguió creciendo, equivocándose, ajustando su rumbo. No todo fue fácil, pero nada volvió a sentirse como una prisión. Incluso en los momentos difíciles, sabía que tenía. Un día cualquiera al despertar se dio cuenta de algo sencillo pero poderoso. Estaba en paz. No una paz perfecta, sino suficiente. La vida seguía teniendo retos, pero ya no la encontraba cansada desde el inicio. La historia que comenzó con una compra terminó siendo algo muy distinto. No fue una historia de poder, ni de rescate, ni de deuda. Fue una historia de elección, de respeto y de tiempo. Ella recuperó su vida no porque alguien se la diera, sino porque alguien le quitó las cadenas sin pedir nada a cambio. Y él entendió que, a veces, la verdadera libertad no se otorga, se permite. Así, sin aplausos ni finales grandiosos, la historia cerró su último capítulo, no con un punto final rígido, sino con una línea abierta hacia el futuro. Porque algunas historias no terminan, simplemente continúan, ya sin peso, ya sin miedo, ya en libertad.